Gracias, buenos días. Buenos Un días, gusto estar ministro. siempre aquí en La Poderosa informando Gracias. acerca de todo el acontecer del clima que hemos tenido este mes de junio. Y comencemos con este informe que actualizaba usted en la conferencia de prensa, ministro, sobre cuál será la característica del clima para el inicio de esta semana. Bueno, hemos tenido varios sistemas. Esto ha sido una combinación de varias tormentas. Básicamente, siempre en esta época pues tenemos el desarrollo de sistemas como el que hemos visto, la tormenta tropical Celia, la depresión tropical Celia. Tuvimos el huracán Blas en México, que a pesar que no nos afectó directamente, sí interactuaba con todo lo que estaba sucediendo en nuestra latitud y por lo tanto pues hemos tenido este sistema estático. También recordemos que tenemos la influencia del clima desde el océano Atlántico y esto pues nos trae las lluvias. Básicamente lo que hemos visto es una semana con bastante lluvia. Hemos tenido una semana con máximos de lluvia en algunas zonas, específicamente hablando en el departamento de Huachapán, toda la zona de La Chadura, El Imposible, Barra de Santiago, luego Sonsonate, en Puerto de Acajutla, también el norte de nuestro país se ha visto muy afectado, el norte de Chalatenango, la zona de La Palma, San Ignacio, también allá en Metapán, Concepción de Oriente, en el departamento de La Unión, toda la zona norte, por Santa Rosa de Lima, hemos tenido bastante lluvia. Hemos visto cómo a medida pasan los días, pues ya hemos podido ver un poco más la salida del sol en algunos lugares de nuestro país. Sin embargo, esto no significa que tengamos que bajar la guardia. El pronóstico para este día se mantiene, vamos a tener lluvias aisladas en todo el país, vamos a seguir teniendo estas afectaciones, pero creo que lo importante no es solamente mencionar que vamos a tener las lluvias, sino qué es lo que ha sucedido. Recordemos que debido a todo lo que ha estado sucediendo, pues los suelos están cargados de humedad, hay una alerta vigente de protección civil, hay una alerta estratificada, es una alerta roja en algunos municipios, Esa se principalmente mantiene, ministro. en la zona costera. Por el momento se mantiene, Protección Civil va a estar informando más adelante los cambios, si los hay, de esta alerta. La alerta es estratificada, el riesgo pues pueden ser deslizamientos de tierra, el riesgo pueden ser también inundaciones, desbordamientos, crecidas de río, etcétera. Es decir, hay un riesgo que todavía se mantiene a pesar que las lluvias vayan disminuyendo. Como informamos ahora temprano desde el Ministerio de Medio Ambiente, para el día de mañana podríamos ir viendo cómo las condiciones se van a ir normalizando. Esto no significa que va a dejar de llover. Recordemos que estamos en la época de lluvias. Va a llover de acá a noviembre. Vamos a tener un pequeño receso, digámoslo así, sin ausencia total de lluvias, pero en el mes de julio se pronostica una canícula, es decir, se pronostica una leve baja en las lluvias, pero siempre pueden ocurrir tormentas a lo largo de nuestro país. Esto se va a desarrollar de acá hasta el mes de octubre y quizás mes de noviembre. Lo importante es que nosotros estamos pendientes, nosotros estamos informando minuto a minuto, nuestras redes están activas, tenemos un equipo que trabaja en el Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente 24 horas, en donde monitoreamos no solamente el tema de meteorología, sino también monitoreamos todo el tema de geología. Ahí se ven volcanes, sismos y cualquier afectación que pueda ocurrir en el terreno. Otro tema importante es que no solamente decimos si va a llover, no solamente se dice cuándo va a llover, sino qué va a pasar cuando llueve. Entonces, por eso es que es tan importante el trabajo en equipo que se hace ahí, se hacen mapas de riesgos y nosotros somos parte de la Comisión de Protección Civil, tenemos clínicas diarias con ellos y estamos pues trabajando para llevar la información a toda la población. El fin último de todo esto es la vida del pueblo salvadoreño, es cuidar la integridad física de todos
los ciudadanos de nuestro país. Actualmente lo que nos está afectando es una depresión, ministro. ¿Qué nos afecta? Porque la tormenta tropical se había degradado a depresión tropical. Sí, lo que nos está afectando, como repito, pues es básicamente es una serie de factores, es una combinación de factores. Ajá. Tenemos la depresión tropical Celia en el Pacífico, que se va alejando poco a poco de nuestro país, Ajá. pero también tenemos todas las lluvias típicas de la época, las ondas tropicales. Entonces, ha sido una combinación de ambas cosas las que hemos tenido. Igual se está trabajando, hay un equipo desplegado en todo el país, hay un equipo de protección civil, ahí está participando Gobernación, Medio Ambiente, Obras Públicas, Fovial, Policía Nacional Civil, Ejército, Bomberos. Es decir, es un despliegue que se ha realizado para precisamente poder salvaguardar o poder prevenir. Incluso hay evacuaciones preventivas, ahí se hacen varias acciones para poder trabajar esta emergencia. Creo que también otro tema importante que vale la pena recalcar es que nosotros no podemos, digamos, impedir que sucedan los fenómenos naturales. Es decir, los fenómenos naturales son fenómenos meteorológicos que suceden por diversos factores. Lo que sí podemos hacer es estar preparados, es estar alertas y trabajar en equipo, y eso es lo que se está haciendo. Pues hemos visto cómo se ha disminuido al mínimo cualquier emergencia que lamentar, y creo que eso es parte también del trabajo en equipo que se hace con toda la Comisión de Protección Civil. Ministro, hemos tenido este mes de junio, usted decía, un acumulado de lluvias muy alto debido a esto de la tormenta tropical Celia, el huracán Blas. ¿Cuáles han sido las zonas que registran los mayores acumulados, ministro, y donde, de acuerdo a lo que nos explica, el riesgo de deslizamiento sigue siendo muy alto porque el suelo ha acumulado alto grado de humedad? Bueno, la alerta de protección civil está en todo el país, estratificada. Por ejemplo, en los municipios de la zona costera hay alerta roja, luego en el resto del país alerta naranja, y en algunos lugares alerta amarilla. Cualquier lugar que tenga topografía irregular o que haya tenido historial de derrumbes, pues obviamente es de alto riesgo. Hemos tenido, y también es importante mencionar a dónde es que ha llovido más, y es que se ha tenido, por ejemplo, en la zona del departamento de Aguachapán, se han tenido registros de 500 milímetros de lluvia. Para que tengamos... Tiempo? ¿En acumulado de toda acumulado de 10 días, sí. Entonces, para que tengamos un parámetro, el promedio nacional de lluvia ronda los 2.000 milímetros. Esto es el equivalente a que nosotros tengamos, digamos, una piscina del tamaño de El Salvador, y entonces esta piscina tiene 2 metros de agua, 2 metros de profundidad. Entonces esa es la cantidad de agua que nosotros recibimos. Solo en Aguachapán. No, esa es la cantidad de agua que nosotros recibimos al año. Entonces 500 milímetros es la cuarta parte de eso. Es decir, en el departamento de Aguachapán pues hemos tenido zonas con 470, 490, algunas con 520. Entonces es una cantidad considerable de lluvia. También en la zona de Jiquilisco, en el departamento de Usulután, pues hemos tenido también 500 milímetros. Nuestra estación del volcán de San Miguel tiene un registro también muy alto de 456 milímetros, volcán de Conchagua, pero cuando vemos el mapa nos damos cuenta que todo el país ha recibido precipitaciones considerables. Entonces es por eso que estamos desplegados, es por eso que estamos trabajando para prevenir que suceda cualquier eventualidad. Entonces, la buena noticia es que para los próximos 5 días ya no se observa ningún sistema en formación, tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Lo único que vamos a tener son los remanentes de las tormentas Blas y las tormentas Celia, que básicamente pues se están alejando de nuestro país, están yendo hacia el oeste cada vez más, y eso pues va a dejar de influir en el clima de nuestro país. También recordemos que a pesar de eso pues no ha terminado la emergencia, los suelos están sobrecargados de humedad,
por lo que tenemos que siempre tomar las consideraciones del caso. Hay ríos que se desbordaron, ministro, y usted dice tenemos un trabajo articulado. También han tenido los informes sobre el comportamiento de cómo vamos con los caudales de nuestros principales ríos. Eso es un monitoreo constante que se hace. Hemos visto cómo el río Paz, por ejemplo, fronterizo con Guatemala, ha alcanzado niveles muy altos. Hemos atendido también el Río Grande de San Miguel, por ejemplo, en donde hay puntos del Río Grande de San Miguel que alcanzan los 14 o 15 metros de profundidad el caudal. Y se ha trabajado pues en todo el país en este tema. Hacemos el llamado también para que atendamos cualquier llamado de protección civil. Si vemos que un río está muy crecido, pues es importante que no tratemos de cruzarlo. La fuerza de la naturaleza es mucho más grande y puede suceder que el río arrastre un vehículo, por ejemplo. Y la verdad, pues no vale la pena arriesgarnos por llegar más rápido, no vale la pena arriesgarnos porque es la vida la que corre peligro. Entonces, pero lo importante acá creo que es que se ha monitoreado todo, tenemos todo bien mapeado, cada quien ha cumplido su rol, la comisión pues ha trabajado, bomberos, el MOP, nosotros, es decir, ha habido un despliegue también. Sí. Este comportamiento, ministro, tiene características del fenómeno de la niña que se decía nos va a afectar en este periodo de invierno. Sí, el fenómeno de la niña es básicamente este patrón de lluvias que estamos teniendo. Combinado con el fenómeno de la niña, pues podemos tener todos estos sistemas, todas estas tormentas que se forman en esta época del año. Ahí es donde vemos, por ejemplo, estos sistemas o huracanes que se forman en el Pacífico. También puede existir la ocurrencia de huracanes en el Océano Atlántico. En nuestro caso, pues nos afectan los que se forman en el Caribe, digamos al este de Nicaragua. También cualquier fenómeno que sucede en el Golfo de México, pues también nos afecta indirectamente a nosotros. Pero el fenómeno de la niña es eso, básicamente es un patrón de lluvias mayor que el normal. Este es un año en el cual tenemos el fenómeno de la niña, y el fenómeno de la niña es uno, pero también tenemos con eso, pues, tenemos que sumarle cualquier tormenta que se pueda desarrollar durante esta época del año. Sí, decía usted que también se ha estado monitoreando el comportamiento de volcanes. De momento, ministro, no ha habido ningún problema de derrumbe en áreas de los volcanes. ¿Qué le ha dicho geología al respecto? Bueno, geología en esta época los volcanes se están monitoreando siempre, se están monitoreando 24/7. Geología lo que hace, pues, en este momento estamos en aviso, pero estamos en aviso por la ocurrencia de la lluvia. Es decir, nosotros estamos viendo cómo hemos tenido, y volvemos a lo mismo, o sea, aquí lo que se trata es de ver el mapa de riesgo, de no solamente informar si va a llover o si no va a llover, sino qué va a pasar cuando llueve. Entonces, en ese sentido, pues los volcanes se están monitoreando. Los volcanes que tenemos activos, pues no han registrado actividad normal en este momento. Entonces creo que podemos estar tranquilos. Hemos tenido algunos sismos, ¿verdad?, en las últimas horas. Esto es producto también de esta liberación periódica de energía que presenta el país siempre. Sí, ministro. Sí, esto pues es parte del trabajo también. También recordemos que nosotros desde que lanzamos el plan invernal en abril con Ministerio de Medio Ambiente y Comisión de Protección Civil, pues obviamente sumado a estas labores de monitoreo geológico, pues también estamos trabajando para informar oportunamente de la situación climática y para proteger la vida de las familias salvadoreñas. O sea, es un trabajo bastante completo el que se hace, el monitoreo geológico, el monitoreo meteorológico, el monitoreo también de los deslizamientos que se hacen. Y otro tema bien importante es también hacer el llamado para informarnos por los canales oficiales. Muchas veces ahora con las redes sociales pues podemos tener algún tipo de, digamos, información o mapas que se mandan. A veces mandan mapas de
tormentas pasadas, y ahora con la facilidad que tenemos de ingresar a la red del Ministerio de Medio Ambiente, de Protección Civil, pues creo que es bueno que nos informemos por los canales oficiales. Igual nuestro equipo técnico de pronosticadores, geólogos y profesionales en la materia, pues están trabajando las 24 horas para traer la información de manera oportuna. Entonces el mensaje es, las lluvias esta semana van a ir disminuyendo, pero tenemos que estar alerta siempre. Protección Civil va a estar anunciando cómo se estratifican las alertas. Recordemos que aunque deje de llover, siempre tenemos el riesgo latente de deslizamiento, siempre tenemos el riesgo de desbordamientos, de inundaciones. Entonces es importante que no bajemos la guardia. Sí. Que salga el sol es una buena noticia, pero los suelos están cargados de humedad y aunque la lluvia no sea constante, pues esto sí puede causar diferentes incidentes. El ciclo agrícola está comenzando. Los agricultores pueden también aprovechar estos niveles de humedad en el suelo para quienes todavía no han sembrado hacerlo, ministro. ¿Cómo han articulado con el Ministerio de Agricultura y Ganadería? Hay un trabajo técnico constante con el MAG. Eso es algo que caracteriza a nuestro gobierno. Nosotros estamos trabajando en equipo. Creo que es sumamente importante no descuidar la parte de agricultura. De hecho, el MAG ya les ha informado a ellos cómo proceder. Ellos están coordinando el tema de las semillas, están coordinando también con cada una de las áreas, porque son diferentes áreas, pues no podemos hablar de la agricultura en general. Ya cuando es el tema de agua, sí son temas muy específicos, hay distritos de riego, sí. Están también los diferentes ciclos que no corresponden o no son iguales los de los diferentes tipos de cultivos. Pero sí, hay un trabajo articulado y constante con agricultura para precisamente informar eso. También hacemos el llamado a toda la gente que tiene que ver con el tema agrícola, que estén pendientes porque el Ministerio de Agricultura les va a estar informando qué hacer. Aquí es un tema de qué hace cada quien. Por ejemplo, nosotros nos toca pues ver la parte de clima, nosotros nos toca ver la parte de geología, de deslizamientos, y toda esta información pues obviamente es compartida con el resto del gobierno para poder tomar las mejores decisiones. Sigue la marea viva en la costa, ministro. Estaba prohibida la pesca artesanal debido a lo que usted nos explica, la alerta roja en la zona costera, pero también había un fuerte oleaje y se informó de algunas inundaciones en playas. No solamente eso, sino que también hay viento. Entonces el viento es lo que nos puede a nosotros causar alguna afectación. Se va a estar informando todos los días. Creo que esta semana es clave. Se va a estar informando acerca de qué es lo que va a pasar. Por el momento sí se mantienen las alertas. Creo que es importante no precipitarnos, no exponernos, porque al final pues es la vida la que corre peligro. Bueno, el tema del Diagnóstico Nacional de Residuos es sumamente importante. Nosotros tenemos la costumbre en nuestro país, y esto es algo que hemos heredado, de no tener la información de lo que estamos haciendo, de actuar a ciegas. Y creo que esto tiene parte de la culpa de todo lo que estamos viendo. Hemos visto cómo nuestro país pues, lo encontramos nosotros con deficiencias en el área de salud, en el área de seguridad, ni se diga. Y desgraciadamente el medio ambiente no fue la excepción. Entonces, el Diagnóstico Nacional de Residuos pues es una forma que nosotros tenemos de saber qué es lo que está sucediendo exactamente. Es un instrumento actualizado de la generación y la caracterización de los residuos. ¿Por qué nosotros hablamos de la caracterización? Porque muchas veces nosotros estamos acostumbrados a utilizar el término basura, y la basura pues no sirve para nada. Dentro de los residuos pues existen bastantes cosas que pueden tener algún valor. Por lo tanto, este diagnóstico nos ayuda a tener el dato exacto de qué es lo que nosotros estamos desechando y cómo poder nosotros darle una segunda vida a estas cosas. Acá estamos hablando de temas de reciclaje, aquí estamos hablando de temas de waste to energy, que básicamente se trata de generar energía a través del poder calorífico de los residuos. Y la verdad, pues esto nos ayuda a tomar decisiones y a generar políticas públicas para permitir
un mejor manejo de los residuos. Entonces, aquí hay varios temas. Pues primero, obviamente, y lo más importante es el manejo de todos los residuos a nivel nacional. Eso es clave. Ya hablamos de la caracterización, es decir, la separación y saber qué es lo que tenemos. Orgánicos, inorgánicos. Dentro de esta caracterización también existe una caracterización energética de los residuos, es decir, que nosotros podemos saber cuáles son más aprovechables para producir energía. Y otro tema muy importante es la situación actual del servicio de aseo, el servicio de recolección, disposición final, los sitios de disposición final, el equipo que se utiliza, la infraestructura que existe actualmente para la gestión de estos residuos. Aquí estamos hablando de rellenos, estaciones de transferencia, plantas de compostaje, entre otros. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Bueno, lo que se busca es el aprovechamiento y la disposición final sanitaria que sea amigable con el medio ambiente, que esté a tono con el desarrollo sostenible que nosotros estamos promoviendo y cuya finalidad pues es proteger la salud de las personas, básicamente, fomentar la economía circular a través del establecimiento de esta gestión integral, que hemos escuchado tantas veces este término de la gestión integral, pero desgraciadamente pues nunca ha sido posible realizarlo. Creo que esto también, tener este diagnóstico nos sirve a nosotros para no solamente hablar de la disposición final, sino que, y aquí viene algo bien importante, es la separación en la fuente de los residuos. Es decir, promover la economía circular, es decir, dejar de producir tanto residuo, porque eso es lo importante. Un país más limpio o un país digamos, con menos basura no va a ser el país que nosotros más limpiemos, que más mandemos a limpiar, va a ser el país que menos ensuciemos. Entonces creo que vemos ejemplos como en otros países pues hay una separación desde la fuente, hay una separación, se separa orgánico, se separa cartón y papel, aluminio, vidrio, y así los diferentes hasta poder llegar a una separación de aparatos electrónicos. Es decir, esta caracterización en la fuente es sumamente importante. Entonces también hay un componente muy grande acá de educación ambiental. Hay un componente muy grande de cultura también, que es algo que nosotros pues la tenemos. Nosotros la verdad pues creo que no hay ningún salvadoreño que no ame a su país. Creo que nosotros pues entonces, en ese sentido, pues lo único que hacer es canalizar esa energía, canalizar todas estas ganas que tenemos que nuestro país salga adelante en acciones específicas. Y en el caso de los residuos, pues sería la separación en la fuente. Y esta separación, ministro, deberá ser una cadena, desde quienes sacamos la basura, pasando por los sistemas de tratamiento de la basura y de recolección, porque hoy usted mencionaba cómo las municipalidades cuando pasa la unidad ahí mezclan todo. Es un tema bien importante y también qué bueno que lo menciona, porque hasta este día son las municipalidades las encargadas de la recolección y la disposición final de los residuos. Entonces creo que es una responsabilidad muy grande la que tienen las municipalidades. Hacemos un reconocimiento a las alcaldías responsables, porque sí tenemos alcaldías que son responsables. Tienen compostaje, algunas alcaldías. Pero también hacemos el llamado para que cumplamos el artículo 4 del Código Municipal. Creo que eso es muy importante. El artículo 4 del Código Municipal es bien interesante porque habla de las atribuciones específicas de las municipalidades, y en uno de sus apartados dice que la recolección y disposición final, el saneamiento del municipio, pues es competencia de la alcaldía. Nosotros somos, como Ministerio de Medio Ambiente, pues somos el ente rector en materia de gestión integral de residuos, y ofrecemos pues nuestra asesoría para cualquier tipo de programa o de plan que se quiera implementar. Entonces, creo que es importante también no solamente tirarle la pelota a las alcaldías, pero también a cada uno de los ciudadanos, para que podamos dejar de producir tanta basura y podamos pues comenzar a clasificar, comenzar a llamar los residuos y poder tener un aprovechamiento
de todo lo que se desecha. Sí. De hecho, pues ya hay programas en marcha, y hay proyectos también, hay proyectos de recolección de llantas, por ejemplo, hay campañas de recolección de plástico, Sí. campañas de recolección de aparatos electrónicos que tienen componentes metálicos muy específicos que pueden llegar a ser contaminantes. Entonces, creo que al final pues todo esto es bien importante y tiene que ver también, y volvemos a lo mismo, con el tema de las lluvias. Claro, los Una de las, drenajes. una de las acciones principales que realizamos nosotros dentro del plan invernal es precisamente la limpieza de los drenajes, la limpieza de las quebradas, porque muchas veces se generan tapones o se generan algún tipo de bloqueo debido a los desechos que pueden ocasionar una inundación. Entonces creo que también ese trabajo es sumamente importante mencionarlo, el trabajo que hizo el Ministerio de Obras Públicas, el que hizo la Comisión de Protección Civil, para poder, digamos, destapar estos drenajes. Entonces, el diagnóstico de residuos pues es algo que se ha realizado. Algunos de los datos que tenemos pues se generan 4.200 toneladas diarias de residuos en el país. En todo El Salvador. En todo El Salvador, sí. Hay unas ciudades que aportan más, ¿verdad? Evidentemente. Bueno, recordemos que San Salvador, siendo la ciudad capital, son poco más de 500, 600 toneladas, si no me equivoco el dato. Se tiene una cobertura del 71% a nivel nacional, eso estamos hablando a nivel nacional. Cuando dice cobertura es de los servicios de recolección. De recolección, así es. Sí. Y de toda esta basura que se recolecta, el 81%, o sea, 3.000 toneladas, se depositan en rellenos sanitarios. Entonces creo que también es importante ver hacia el futuro. Los rellenos tienen una capacidad limitada, obviamente se planifican para varios años, pero al final pues lo que se busca es ver cómo se aprovechan los desechos. Entonces este es un proyecto pues muy interesante, es un proyecto bien bonito que comienza con el Diagnóstico Nacional de Residuos. Entonces hacemos la invitación a todos los entes involucrados para que se unan a este gran trabajo que se está haciendo. Al final lo que se busca es trabajar en equipo, trabajar con todos los salvadoreños para que nosotros podamos pues dejar nuestro país mejor de lo que lo encontramos. Bueno, para finales de junio se tiene una campaña de recolección de aparatos electrónicos, lo que mencionábamos antes, el RAE. Básicamente lo que se busca es hacer esta recolección y luego esto pues se manda a lugares específicos que se dedican al reciclaje de estos productos. Hay metales pesados, ahí hay varios componentes que pueden llegar a causar algún tipo de contaminación. El tema de las campañas, el tema de las recolecciones, las limpiezas de playa que se realizan, es decir, a veces hemos escuchado cómo gente que probablemente no quiera nada bueno para el país dice, pero ¿y por qué hacen una limpieza de playa? Es decir, ¿cuál es el punto de hacer una limpieza de playa? Entonces, si con limpiar una playa no van a solucionar la contaminación. Todas estas campañas tienen un componente educativo, todas estas campañas tienen un componente de generar conciencia. Todas las campañas que se realizan, por ejemplo, las liberaciones de tortugas, que son sumamente importantes, el Programa Nacional de Cetáceos, que también es sumamente importante y que lo tenemos. Tú dices, ¿por qué estamos cuidando los cetáceos? Pero es que lo que pasa es que el Programa Nacional de Cetáceos busca cuidar la costa salvadoreña, no solamente las playas, sino que también un par de kilómetros más adentro. Pero ¿por qué es tan importante el programa de cetáceos? Porque nosotros estamos garantizando con este programa no solamente la conservación del cetáceo, sino también la conservación de todo el ecosistema. Recordemos que los primeros kilómetros de costa son esenciales para la pesca. Entonces, hay un componente educativo dentro de todas estas campañas. No solamente se trata de ir y recoger la botella que esté tirada, la botella plástica, sino que se trata también de generar conciencia. Entonces, este componente educativo es sumamente importante. Ya se está hablando también con varias instituciones de gobierno para poder incorporar este componente de educación ambiental en varios lugares, comenzando por
las instituciones de gobierno. Ajá. Ya hemos nosotros generado varios documentos con lineamientos específicos para poder reducir el uso de materiales contaminantes dentro de las instituciones públicas, para poder regular el uso de plásticos de un solo uso también dentro de las instituciones de gobierno, es decir, para regular también la disposición de los desechos. Es decir, son varias cosas las que se están haciendo. Entonces creo que es sumamente importante mencionar también que la educación comienza en casa. Eso es algo que nosotros tenemos que estar claros. De nuevo, un país más limpio no va a ser el que más limpiemos, sino va a ser el que menos contaminemos. Igual la playa, ¿verdad? Si no lanzamos la botella, pues no va a estar contaminada, pero si vamos a la playa y lanzamos los desechos ahí, seguimos contaminando, ministro. Hay una ley de desechos sólidos. ¿Cree usted que es suficiente lo que se establece para ir fortaleciendo la educación ambiental y además creando esta conciencia, ministro? ¿La han revisado ustedes? ¿Qué hay de esto, Marco? Bueno, la ley, sí, fue una ley que se aprobó en la legislatura pasada. Es una ley que sirve de base, pero sí se está revisando. Obviamente hay varios temas que hay que revisar, hay varios temas que hay que reglamentar también. Obviamente acá no estamos buscando perjudicar a nadie, ni tampoco beneficiar a nadie. Es decir, lo que estamos buscando es que se cumpla la ley, que cuidemos nuestro país, y creo que hacia eso vamos encaminados. Entonces el diagnóstico de residuos para eso nos sirve, para saber, es una fotografía de la realidad, es una fotografía de lo que se tiene en este momento, y a partir de ahí pues van a surgir las diferentes políticas públicas que nos van a permitir tomar control de la gestión de los residuos. Entonces, y cuando hablo de tomar control, significa que cada uno de nosotros como salvadoreños pues podamos elegir qué hacer con nuestros residuos, elegir qué vamos a hacer con nuestros plásticos, qué vamos a hacer con todos los residuos que nosotros generamos y hacia dónde vamos a ir. Y, por ejemplo, ministro, se ha pensado, usted decía más de 4.400 toneladas diarias. La conciencia que tomemos los ciudadanos podría llevarnos a reducir este número. Hoy que usted menciona plástico, o sea, ¿cómo yo puedo concientizarme para reducir el uso de plástico? Mire, no solamente es reducir el uso de cualquier material, pues se ha hablado mucho de la reducción o la prohibición de los plásticos de un solo uso, se ha hablado muchísimo y son temas que se han venido discutiendo. Lo mismo de la ley del agua, que la pasaron hablando 20 años de la ley del agua, 30 años, y al final pues era pura politiquería. Nosotros ya la aprobamos. Es decir, cuando las cosas se quieren hacer, se hacen. Entonces, creo que es importante no solamente la regulación de algún tipo de material específico, sino de facilitar las condiciones como país para que nosotros podamos transitar hacia un desarrollo sostenible, transitar hacia una economía circular con programas de reciclaje, transitar hacia una economía circular también con transformación de desechos a energía. Es decir, aquí no se trata de llevar a El Salvador como tuvo que haber estado hace 30 años o hace 40 años. Se trata de traer a El Salvador al siglo XXI, al año 2022, y ver qué es lo que se va a hacer de aquí adelante. Hay otros países que se dan el lujo incluso de importar desechos de otros países para producir energía. Se dan el lujo de poder hacer eso porque ellos tienen una gestión tan buena de residuos en su país que necesitan los residuos de otras naciones para poder producir energía. Entonces, son varios temas los que están aquí. Creo que vamos paso a paso. Creo que la parte normativa es sumamente importante. Tener el diagnóstico es sumamente importante. Y de aquí, pues, hacia adelante, pues vamos a seguir trabajando y van a ir viendo cada vez más el tema de las campañas, el tema de las recolecciones. Estamos hablando no solamente de plásticos, no solamente de PET, sino que también de residuos electrónicos. Estamos hablando también de cartón, papel. Se está hablando también de todo el tipo de orgánico. O sea, de ver qué se hace con todo esto. La separación es sumamente importante también. La separación en la fuente es fundamental para que nosotros podamos transitar hacia una economía circular.
Bueno, ministro, se nos terminó el tiempo. Le agradezco y por supuesto que estaremos pendientes de los nuevos informes que en materia climática también nos estén haciendo llegar. Las conferencias de prensa que usted siempre ofrece en el Observatorio del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Gracias por haber venido. Y hacemos el llamado para informarnos por las fuentes oficiales. Por favor, sí. Y están las redes de medio ambiente. Nosotros el pronóstico lo estamos subiendo constantemente, sí. y gracias por la invitación.